Ha llegado una nueva llamada de atención con la situación actual del mercado. No es nada descomunal, no te esperes tampoco aquí que salió Powell a decir no sé qué, no, pero fíjate, va a estar interesante el video del día de hoy porque acá en Twitter nos encontramos a Cassandra BC. Mira, mentira. Bueno, mentira no es, así dice su nickname, pero realmente estamos hablando de Michael Burry. Obviamente yo creo que todo el mundo lo conocerá, ¿no? Sabrá quién es, ese personaje que se hizo tan famoso, con la gran apuesta pues en los beer markets anteriores, la película de Big Short, etcétera, etcétera, etcétera. Te sonará un poco. Si no, bueno, te invito a ver esa película porque está bastante interesante, ¿no? Pero bueno, básicamente este señor se ha hecho muy famoso, también muy, muy millonario, con estas grandes apuestas, ¿no? Que ha hecho en contra del mercado. Y en esta oportunidad, pues hace unas 9 horitas, fíjate que nos deja este primer tweet donde dice... Lo admito, bueno, voy a ponerlo en español, ¿no? Pero dice, admito que me siento codicioso. ¿Okay? O sea, admite que se siente greedy, que se siente confiado, ¿no? Ahora mismo con lo que está viendo en el mercado. Y lo que ha dicho es un tocador de pelotas profesional, ¿no? Viene y dice, solo recuerda que también me sentía codicioso para los loans en el año 2000. ¿Vale? Por acá mismo, pues este launch nos hace la ayuda, ¿no? De ubicarnos en dónde estaba el SP500, pues estamos hablando del SP500, ¿no? En el año 2000 y pues justamente en el año 2000 lo que hubo fue una catástrofe, ¿no? En los mercados tradicionales. También, bueno, con ayuda de, bueno, la burbuja que venía, con las .com, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, básicamente eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo que a día de hoy se está sintiendo codicioso con lo que está viendo en la bolsa, pero que si se recuerda, en el año 2000 también se estaba viendo en la misma situación y la bolsa lo que hizo fue terminar de desplomarse. Así que bueno, hay situaciones que hay que tener en consideración y pues es justamente lo que vamos a empezar a tocar en el video del día de hoy. Quería traértelo a acotación para que podamos entender un poco la proyección, el panorama que te voy a dar, ¿no? Porque ya te lo he pintado en varias oportunidades, pero obviamente como es a un poquito más largo plazo, luego nos confundimos un poco, ¿no? Entonces, bueno, no sé muy bien si él lo dice todo de forma irónica o no lo dice de forma irónica, al menos personalmente yo no te lo voy a decir de forma irónica. Realmente lo que estoy viendo ahora mismo en el corto plazo es justamente que en la gráfica diaria, ok, finalmente estamos teniendo, si te recuerdas de que estamos acá en el mínimo este, yo te decía, bueno, yo estaba intentando ir en largo, en largo, en largo, buscando pues este rebote, porque claramente tenemos, fíjate la importancia de lo que yo le llamo, ¿no? Los imanes de mercado, los huecos de liquidez que va dejando. ¿Qué tiene? Pues teníamos en el gráfico diario este primer hueco que justamente ya lo hemos visitado, ¿ok? Y ahora nuestra tarea es discernir, ¿no? Identificar si el precio va a tener la fuerza suficiente para poder superar este nivel, ¿ok? E ir al siguiente imán. El siguiente imán, ¿dónde se encuentra el siguiente imán? Pues en el área de los 3.900 puntos. ¿Ok? Esta zona de acá, ¿vale? Y luego cuando lleguemos allí vamos a ver si vamos a tener la fuerza para aguantar este y luego para aguantar hasta ir a este. O sea que ahora mismo el SP500 se mantiene en zona de rebote, ¿ok? Y es rebote hasta que demuestre lo contrario. Es decir, estamos ahora mismo ejecutando lo que se conoce como un short squeeze, ¿vale? Que es que simplemente todo el mundo viene posicionado en short, todo el mundo ve caída, por lo cual lo más lógico obviamente no es buscar shorts en partes bajas y a medida que va subiendo y va rebotando el mercado, los que vienen en short les toca cerrar esos shorts, es decir, les toca comprar, les toca abrir posiciones en largo para poder cerrar el short y obviamente eso ayuda a que el precio siga subiendo y mientras más sigue subiendo, ¿ok? Automáticamente se van cerrando más shorts, que es lo mismo que abriendo más long, en este caso, en este mercado de cerrar puts para abrir calls, y obviamente es una cascada, ¿no? Es como una rueda, ¿vale? Es una rueda que sigue rodando y sigue rodando y sigue rodando, y más o menos es lo que hemos visto desde esta subida del día de ayer, fuerte subida, fuerte subida, fuerte subida, 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 sin descanso, ¿vale? Lo que pasa es que ya nos encontramos en la primera zona, ¿ok? Donde hay que tenerle cuidado, pero sin lugar a dudas yo creo que tendremos que tener la vista puesta, a no ser que acá le metan una venta bastante, bastante agresiva, realmente vamos a probablemente a buscar esta zona superior. ¿Por qué? Porque fíjate, si fuésemos a rebotar ahora mismo acá, observa que tenemos los niveles Fibonacci, que son estos dos de aquí, ¿vale? Esta área de acá, y el mercado ya no reaccionó aquí. Ok, entonces ¿qué pasa? ¿Tenemos este hueco de liquidez que estamos tomando? Sí, pero realmente ahora la siguiente zona que podemos esperar es trazar un fibo de la parte alta hasta la parte baja desde el movimiento de la última caída, es decir, de acá hasta acá, y pues justamente los fibos nos dan en esta parte superior, que están más cercanos a este bloque, ¿vale? Es decir, como no rebotamos acá en el corto plazo, lo que yo estaría esperando es que este movimiento pueda continuar ahora hacia esta parte superior. ¿Ok? Obviamente eso no significa que vayas a meter un long acá, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Justamente, mira, rompiendo el máximo anterior, con toda esta subida y con todo este hueco pendiente acá,
¿vale? El precio tranquilamente acá lo que puede hacer es un fake out, ¿vale? Es una falsa ruptura de este movimiento. Y es que tenemos todo este hueco ahora. O sea, ¿tenemos el hueco de liquidez este pendiente? Claro que sí, pero es que el más próximo que tenemos es este. ¿Ok? O sea, en una hora, durante ayer y hoy. O sea, estos son los huecos más próximos que tenemos. Entonces hay que ver cómo termina de reaccionar el mercado. La última vez que pasó algo así en esta subida, te dije, hay que esperar que baje, ¿ok? Para que intentemos ir en largo. Pero ¿cuál es el problema? Que como estamos bajistas, realmente no sabemos cuándo va a ser el punto exacto, ¿ok? O si realmente si comprar acá va a generar que rebotemos, ¿vale? O directamente te lo van a bajar más. Y en este caso, pues justamente llegamos a la zona, pero te lo bajaron más para hacerte perder, ¿ok? Entonces ese es el peligro, ¿no? De entrar, ¿vale? O sea, de cuando no vas dentro de la cascada del short squeeze, luego es muy complicado, porque es lo mismo acá. O sea, estamos aquí en plena subida. ¿Podemos esperar el retroceso? Claro que sí, pero ¿qué nos hace confirmar a nosotros que este retroceso va a ser para seguir subiendo? Cuando en teoría la tendencia es estar abajo. Así que bueno, realmente en el corto plazo la cosa está ahí un poco turbulenta, ¿no? Un poco sin tener mucha la dirección clara. Yo lo que sí sé es que tengo presente de que es muy probable, ¿ok? De que tengamos ahora en October, ¿ok? Up, de para arriba, October, de octubre, como le dicen algunas veces, que tengamos algún buen rally, algún buen rebote de recuperación, ¿vale? Repito, tenemos imán acá arriba e imán acá arriba. Yo sé que cuando está cayendo, o sea, cuando venimos aquí, que yo te diga, es que puede volver a los 3.900, 4.000. Yo sé que me vas a mirar con cara de loco, que cómo va a subir si está cayendo, ¿no? Pero bueno, justamente es eso. Cuando cae es que hay más posibilidades de que suba, no mientras está, o sea, ahora mientras está subiendo, las probabilidades, mira lo loco, ¿no? Ahora que está subiendo, las probabilidades de que suba subiendo son menos probables. ¿Me entiendes? O sea, cuando cae, las probabilidades más altas es de que suba. ¿Ok? Cuando está subiendo, las probabilidades más altas es de que baje, ¿ok? Porque eso se mueve en zigzag, ¿vale? Así que bueno, esta es la situación del S&P 500, ¿vale? Con vistas puestas pues probablemente aquí arriba. Hoy va a ser crítico, ¿vale? Entre hoy y mañana, lo que resta de semana va a ser bastante importante, porque si no aguantamos esta zona, ¿ok? Si no logramos confirmar ruptura, aguantar y seguir, sino que el precio empieza a caer, va a empezar otra vez el nerviosismo de si este movimiento, porque es que tenemos liquidez para coger hasta la base del movimiento, hasta la base del inicio del movimiento, ¿ok? Entonces hay que tenerle mucho cuidado a esto. Y obviamente para, pues, revisar a Bitcoin, vamos a ver lo que, bueno, está alcista, ¿ok? Como lo decía el día de ayer también, te lo decía, a pesar de que está en rango, yo no lo vengo operando, la verdad. Con BTC, pues, lo mismo. Tenemos vistas puestas probablemente en estas zonas superiores. Tenemos un hueco acá muy grande, muy pendiente en BTC, que así sea parcialmente creo que tendríamos que irlo a visitar, a rellenar de alguna forma. Acá arriba no vas a comprar, ¿ok? Es sencillo, ¿vale? O sea, recuerda, estás en el rango, estás en la parte alta del rango, por favor no compres aquí, no importa que vaya a romper. Con que no compres aquí, le haces un favor a tu salud mental, ¿vale? Y pues nada, aquí tranquilamente lo lógico es una X, porque probablemente pueda bajar más hasta que en algún punto pues o reviente para arriba o bueno, reviente para abajo, ¿vale? Ayer te decía, es para arriba desde aquí o desde arriba para más abajo, ¿ok? Pero desde acá no puede haber short, ¿vale? Yo no puedo decirte a día de hoy que veo short en Bitcoin o en estas gráficas que están en zonas de soporte y que están en zonas de rebote. O sea, más allá que vaya a rebotar o no, el precio está en zonas de rebote, ¿ok? Y yo no te puedo decir aquí que técnicamente hablando, o sea, por ejemplo, el video que hice ayer hablando del Credit Suisse y quiebra y que se cae todo y se va toda la mierda, eso es muy cierto y todo se mantiene. El tema real es que eso no significa que vaya a pasar hoy, ¿ok? O sea, hoy, a día de hoy, que es el análisis técnico que estamos viendo, lo que nos pinta la gráfica es que estás en una parte baja, en un nivel de soporte, y que debería venir alguna especie de rebote, de descargo de responsabilidad, ¿no? Al menos de descanso, de que, bueno, de que te pueda hacer feliz el mercado. Entonces, bueno, nos mantenemos con Bitcoin en la misma situación. Mira, tenemos desde el... Hasta a mí, ya a veces digo, pero es que ¿para qué voy a grabar hoy? Fíjate lo que te digo, porque desde el 18, 19 de diciembre, de septiembre, ya vamos para un mes. Porque estamos a 4 de octubre, o sea, en 10 días ya estamos en esa zona. O sea, desde hace 3 semanas te vengo repitiendo pues todos los días lo mismo. Que zona baja, zona baja, zona baja, zona baja, zona baja. Y la voy a mantener por los momentos, ¿ok? También es cierto, ¿ok? Que mientras más tiempo pasa y el precio no rebota, es muy malo, ¿ok? Mientras el tiempo más pasa y no tenemos la recuperación, es negativo. Porque también es debilidad. O sea, la gráfica te está diciendo rebote, pero si no rebotas... O sea, si yo te digo sube y tú no subes, y no subes, y no subes, y no subes, te lo digo a ti, te digo por favor, coge el teléfono porque se va a caer, ¿no? Cógelo porque se va a caer.
Y no lo coges. Y no lo coges. Y no lo coges. Y si no lo coges, qué es lo opuesto a que se... O sea, ¿qué es lo opuesto a que lo mantengas para que suba? O sea, para que no se caiga. Pues que se caiga. Si no lo mantienes, se cae. Entonces aquí pasa exactamente igual. Si no termina de darse el movimiento, ¿será que se verá para el otro lado? Pues no lo sé. Pero por los momentos, una flechita que es la misma. Buscar liquidez probablemente en esta parte. Poco a poco. ¿Okay? Poco a poco. Repito, eso para el diario. Sin embargo, en el corto plazo, o sea, en el de una hora... ¿puede quedar más subida? Pues probablemente sí. Podemos ir a visitar 20.300, 20.400. De aquí puede haber un taponcito, ¿vale? Para que lo tiren un poquito más abajo. Pero por los momentos, ahí donde está, no le metas mano. Porque igual, cierro el video con esto. Es bastante sencillo. O sea, observa. Subida muy vertical, ¿qué le pasó al precio? Caída vertical. Luego, subida vertical, ¿qué le pasó al precio? Caída vertical. Luego, subida vertical, ¿qué le va a pasar al precio? 200.000, ¿verdad? Probablemente sí. Para trolearme, simplemente. Pero me estoy diciendo que no. Para trolearme seguramente pasa. Pero es que no. O sea, de acá otra vez subida vertical, sube un poco más y deberían volverlo a tirar. ¿Ok? Porque tenemos una subida vertical y un hueco aquí debajo. No me alargo más. Feliz martes y nos vemos más tarde. Adiós.